Muy bien. De nuevo, buenas tardes para todo el equipo de Arus. Y en la sesión del día de hoy vamos a ver la solución de antidenegación de servicio que tiene Fortinet. Así como en el mercado hay muchos fabricantes que generan y que venden este tipo de soluciones para mitigar ataques volumétricos sobre todo, Fortinet también tiene un appliance dedicado a hacer esta labor. Esta es una tarea bastante fuerte, entonces digamos que Fortinet se enfoca mucho en el tema para hacerlo a través de hardware, ¿sí? No hacerlo a través de software, como en algunos casos ustedes pueden ver algunas soluciones que se montan en servidores para hacer mitigación de ataques o que se hacen a nivel de nubes basadas en software y máquinas virtuales. Pues Fortinet hasta ahora solo le apunta a soluciones de alto desempeño para mitigación de ataques de negación de servicio distribuido como son los DDoS. Y para poder cumplir con esa premisa de alto desempeño, para poder hacer frente a ataques de este tamaño y de este tipo, con estas particularidades, sin convertirse en un cuello de botella de la red más y poder ser el protector de la red de ahí para abajo, Fortinet sigue lanzando FortiGates físicos en appliance, que tienen, así como ustedes ya conocen los FortiGates, FortiWeb y demás, tienen procesadores de propósito específico que en el caso de FortiGates se llaman TP. Y esos procesadores pues permiten que haya justamente un trabajo dedicado para hacer inspección de tráfico y de paquetes que provengan de botnets y demás. Cabe mencionar que todos los paquetes que atraviesan al equipo, en este caso, son inspeccionados. Ahorita vamos a hablar un poco más de cómo es que hace la inspección, cómo es que pasa a través del equipo y por qué puede hacer esto, pero no sucede como en el caso de otros fabricantes que tienen algunas soluciones de antidenegación de servicio, que lo que hacen es cada 15 segundos o cada minuto generar un sample o hacer una captura de tráfico de lo que está pasando y con base en eso realizan algunos controles y una mitigación. FortiDos no hace ese sample, lo que hace FortiDos es inspeccionar cada uno de los paquetes que lo atraviesan. Entonces ahí esto, como decía ahorita, impulsado justamente por digamos, la mitigación a nivel de hardware. Bien. La agenda para la charla de hoy es la que ustedes ven en este momento en pantalla. Vamos a ver rápidamente, no va a ser un detalle muy exhaustivo de ataques de negación de servicio distribuido, como ya lo hemos hecho lo he hecho en otras charlas, en otros webinars a los que los he invitado, donde de pronto hemos hablado un poco más en detalle de esto. Entonces voy a hacer un recorrido rápido para tratar de contextualizarnos en lo que son los ataques de negación de servicio. Posteriormente veremos algunas opciones de mitigación de ataques de DOS que están en el mercado, nada que ver con Fortinet hasta ahí, solamente a nivel de soluciones. También veremos ya en detalle la solución FortiDos, los appliances pues, que van relacionados a este tipo de seguridad. Adicionalmente veremos cómo se concibe una arquitectura segura para prevención frente a ataques de negación de servicio distribuido con Fortinet y digamos cuál es el escenario ideal para protección de la infraestructura crítica frente a este tipo de amenazas. Adicionalmente veremos por qué FortiDos se pone en esa arquitectura que ustedes van a ver por qué se pone donde se instala, donde se sugieren esas imágenes, por qué ubicarlo de esa manera, cuál es la razón fundamental detrás de esa protección en ese punto de la red. Adicionalmente, también veremos la posibilidad de tener, si bien unos bypass a nivel de equipo o unos bypass a nivel externo para hacer todo el tema de continuidad de negocio y para garantizar un failover a nivel de máquina, a nivel de hardware. Eso lo veremos tanto, como digo, con el dispositivo aparte, como es un bypass, o con interfaces bypass directamente dentro de cada equipo. También veremos, digamos, una alternativa importante a tener en cuenta cuando los ataques de negación de servicio, que como sabemos en muchas casos son volumétricos, lleguen a congestionar el canal de Internet y qué se puede hacer ahí o cuál es la respuesta de Fortinet frente a esto. Esto porque, como bien sabemos, también algunas soluciones que están en el mercado ofrecen scrubbing centers o integración con scrubbing centers,
y Fortinet anteriormente no tenía esa posibilidad digamos que de adicionarse, de anexarse a un scoring center para hacer protección frente a denegación de servicio distribuido volumétrica que pueda llegar a congestionar el enlace de internet del cliente. Todos sabemos que en un ataque de negación de servicio distribuido que genere 1 tera por segundo, como los últimos que han generado de 1.8 teras inclusive por segundo de volumen de tráfico de ataque, si el cliente tiene un canal de, no sé, 100 megas, pues realmente no va a servir mucho la solución que yo ponga en medio porque va a estar limitada a ese enlace de internet que va a ser de 100 megas. Y si el ataque llega de 1 tera, pues finalmente va a afectar el servicio por encima de la solución que le ponga de denegación de servicio. Entonces ahí es donde surgen estas necesidades de tener un scrubbing center. Y como digo, muchos fabricantes ya lo han usado, entonces Fortinet también se suma a la lista para poder soportarlos y veremos justamente esa alternativa que tiene de configuración FortiDDoS, todo el tema de signaling, todo el tema de desvío de tráfico por BGP o por DNS hacia ese scrubbing center. Por otro lado, digamos que haremos alusión, no entraremos en detalle nuevamente tampoco en las características de FortiGate, FortiWeb, FortiADC, porque ya han sido producto de otras charlas que hemos llevado a cabo con ustedes, perdón, pero sí es importante mencionar que si bien FortiGate, FortiWeb y FortiADC, así como otros productos del mercado de otros fabricantes, pues tienen protecciones de antidenegación de servicio, pues no están diseñadas, siendo muy honestos, no están diseñadas para proteger frente a ataques volumétricos por muchas razones. Inclusive el alcance de estas soluciones, así lo quisieran hacer, el alcance es muy limitado frente a lo que puede realizar una appliance dedicada. Entonces, es bueno que lo tengan en cuenta, es bueno que en el caso de FortiGate, que sepan que hay unos perfiles de denegación de servicio ya para aplicar a políticas y demás, que en el caso de FortiWeb sí pueden hacer protecciones en capa 7 para ataques de denegación de servicio, sobre todo basados en floods. En el caso de los FortiADC también tienen algunas protecciones básicas para temas de floods, pero pues, digamos que de nuevo aquí hay que ser muy claros y es que no son soluciones diseñadas para eso y que tienen algunas limitantes de las que hablaremos un poco más adelante. Ok, digamos que ya entrando un poco en detalle de lo que es un ataque de negación de servicio, pues básicamente se puede entender. Yo podría explicar un ataque de negación de servicio muy sencillamente como cuando uno va a ir al banco y necesita hacer una transacción con un cajero y antes de poder realizar la transacción con el cajero se me adelanta alguien y ese alguien llega a hablar con el cajero, no va a hacer ninguna transacción, solo va a hablar con el cajero de cualquier otro tema. Termina de hablar de cualquier otro tema, nunca hizo alguna transacción y se fue otra vez. Después llega otro usuario y tampoco me deja pasar a mí a hacer una transacción que sí necesito realizar y ese otro usuario también se pone a hablar con el cajero, no hace ninguna transacción. Y lo único que hacen ese montón de usuarios que van llegando ahí a hablar con el cajero es evitar que yo pueda, como usuario legítimo que necesito hacer una transacción, que pueda realmente transar con el sitio, que pueda hacer alguna actividad legítima. Y ellos lo único que hacen es consumir el ancho de banda, consumir los recursos de ese cajero que está detrás. Entonces, digamos que un poco más gráficamente un ataque de negación de servicios se puede entender con la gráfica que ven en pantalla. Hay un montón de bots distribuidos en internet, lo que se entiende como una botnet, que genera cada bot genera una petición a un sitio o miles de peticiones a un sitio y lo que buscan es justamente tratar de hacer que los recursos se vean colmados y colapsar el servicio o simplemente hacer que se vuelva muy lento. Esto lo podemos entender también como lo hacen muchas herramientas de estrés que nosotros podamos manejar a nivel de tráfico hacia páginas web y demás, donde lo que yo hago es que tengo como un logic, como un HOIC, un cañón de peticiones en una aplicación sencilla que se puede descargar de internet, desde cualquier parte de un foro, que hay muchos foros donde se pueden descargar esas herramientas que supuestamente son de estrés, y lo que yo hago simplemente es generar un montón de peticiones innecesarias, solamente sobrecargar, digamos que la tabla de sesiones o la tabla de conexiones del dispositivo al que yo le estoy haciendo peticiones, para poder que los usuarios legítimos pues eviten, digamos que los usuarios legítimos tengan una transacción normal, común y corriente con el servicio. Entonces, nuevamente, digamos que resumiendo, un ataque de negación de servicio simplemente lo que busca es eso, o generar digamos que un delay, una demora en el servicio en la que la página cargue
o en que el servidor procese ciertos requerimientos, o simplemente tumbarlo porque puede ser que se genera se colma la tabla de sesiones o la tabla de sesión de conexiones o los recursos de CPU y memoria, como en el caso de los ataques de capa 7 que hoy en día son cada vez más vigentes porque son bien interesantes, bien sencillos de montar y además generan un impacto muy fuerte a los servicios que hay detrás porque naturalmente se habla de tráfico cifrado. Entonces, esto es más o menos como la dinámica de cómo funciona un ataque de negación de servicio, solamente para entrar en contexto. Bien, la mitigación de ataque de negación de servicio, ¿cómo se realiza normalmente? No estoy hablando de Fortinet, nuevamente aquí estoy hablando de soluciones. ¿Cómo es que normalmente se realiza de cara a los servicios que se van a proteger? Pues hay varias maneras, hay tres maneras en principio. Una de ellas es a nivel de proveedor de servicios de negación de servicio como Incapsula y demás, que lo que tienen es un servicio en nube y a través del servicio en nube no le permiten una parametrización grande al cliente y demás, es un poco reducido, pero lo que hacen es que permiten que el usuario ya no tenga sus portales web o sus aplicaciones web publicadas a internet con sus direcciones IP, sino que utilicen las direcciones IP de ese proveedor para que la mitigación se haga recibiendo el tráfico directamente a esas aplicaciones. O como lo hacen otras, lo que lo hacen bajo demanda, donde simplemente lo que están haciendo esos servicios es censando esos portales web a ver cómo se comportan, cuáles son los SLAs, y en el momento en que se presente un ataque de negación de servicio volumétrico, lo que hacen es desviar por BGP o por DNS a esas nubes, a esos servicios de negación de antidenegación de servicio en la nube, para que el ataque sea mitigado desde allá y después el tráfico se le envía de vuelta al cliente. Esos servicios, pues digamos que tienen varios pros. Unos de ellos son, por ejemplo, que son fáciles digamos que de desplegar o de iniciar, porque uno lo que hace es simplemente modificar los registros de DNS en mis servicios que tengo expuestos a internet, y simplemente pues ya ahí de esa manera el tráfico se va a direccionar hacia el proveedor. Obviamente también hay unos contras, el total cost of ownership o todo el tema, el costo a final, porque son servicios de suscripción, entonces el costo en razón del tiempo, con que pasen un año, 2 años, puede ser mucho más alto que tener un dispositivo en sitio, entonces también hay que analizar ese punto en específico. En algunos casos también puede suceder que el proveedor tenga algunas tasas donde si se colman algunos recursos y el ataque de negación de servicio es muy grande, es muy volumétrico, pues entonces el cliente incurra en algunos costos adicionales por ese ancho de banda que se consume a nivel de ataque mitigado y demás. Entonces pues también puede generar algunos costos adicionales. Y por otro lado, otro contra importante de ese tipo de servicios es que la flexibilidad en muchos casos es bastante limitada. Es decir, digamos que no se le da, de cara al cliente no se le da una granularidad a nivel de configuración importante donde el cliente pueda tener visibilidad y control de muchas de las características que tienen estas soluciones de antidenegación de servicio. Entonces, lo que se le presta es el servicio de mitigación y de pronto algunos reportes, pero a nivel de configuración, a nivel de ajustes, de tasas, no es tan flexible como tener una máquina en sitio. Bien, otra manera de hacer mitigación de ataques de negación de servicio distribuido es el firewall o el IPS. Nuevamente aquí hay muchos fabricantes como Checkpoint, como Cisco, como el mismo Fortinet, que tienen sus propios firewalls, sus propios IPS, o tienen sus propios UTMs o Next Generation Firewall con características para mitigación de ataques de negación de servicio distribuido, pero naturalmente se quedan cortos, ¿sí? Digamos que si bien tienen algunos pros, como es el caso de que son unos dispositivos como el caso de UTM, que son el único punto donde el usuario tiene que administrar y desde ahí hace todas las políticas y demás. Y eso evita pues justamente que haya más equipos que gestionar y más configuraciones que hacer y más complejidad en la red. Pues también genera algunos contras, como por ejemplo es el caso de la mitigación de ataques en capa de aplicación, en capa 7. Ahí estos equipos muchas veces se quedan cortos y si bien por ejemplo el caso de los IPS tienen muchas firmas que trabajan en capa 7, en capa de aplicación,
Todos sabemos que la aplicación de firmas estáticas a nivel de IPS genera un consumo alto de recursos, específicamente hablando de CPU. Entonces no es conveniente uno poner un IPS en borde dando la cara a internet mitigando ataques de denegación de servicios y llegan miles y miles de paquetes por segundo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos antes de este tipo y he visto inclusive clientes que tienen de cara a internet protegiendo la infraestructura crítica con equipos IPS. O sea, esto presupone un riesgo grande porque, pues como hablamos, es un consumo importante de recursos por cada paquete que atraviesa el IPS. Él tiene que hacer un match con las firmas estáticas que tiene y eso, digamos, que genera un impacto en rendimiento bien importante. Entonces, los he visto en muchos casos que tienen un IPS y los servicios de atrás no rinden bien, no funcionan bien. Se mira el procesamiento a nivel de CPU del IPS y está arrodillado, por decirlo de alguna manera. Y eso sin presentarse un ataque de negación de servicios, simplemente porque hay alto flujo de tráfico en algunas horas pico y genera ese tipo de consumos. Ahora, si llegase a presentarse un ataque de negación de servicio distribuido a gran escala, ese IPS lo único que haría sería irse al piso. Entonces esa parte, digamos que es bien crítica y es bien común, yo la he visto bastante en bastantes casos y si bien, como digo, se vuelve un punto fácil de administrar porque es un punto único, pues también genera bastantes limitantes, como es en el caso no solo de los IPS, sino también a nivel, por ejemplo, de un firewall que tiene un límite, una tasa, por ser stateful, pues tiene una tasa de conexiones y una tasa de sesiones limitante y unos recursos de hardware que obviamente lo limitan bastante a la hora de hacer frente a un ataque de negación de servicio distribuido, que como digo puede generar millones de paquetes por segundo. Yo les hago otro ejemplo a nivel de un SP que tiene la necesidad de proteger un DNS, que es un recurso crítico a nivel de ISP, porque pues todos sabemos que es muy difícil uno saberse la dirección IP de un servicio en Internet. Entonces, cuando el cliente percibe que no le carga por nombre la página, pues simplemente cree que se cayó en Internet. Entonces, para un cliente, para un ISP es bien difícil y es bien crítico proteger un DNS. He visto proyectos donde lo que hacen es que protegen justamente en capacitas esas peticiones DNS y a pesar de tener granjas de servidores de 10 o más servidores respondiendo a nivel de DNS, los servidores son arrodillados a nivel de throughput, se ve el throughput bajito, pero a nivel de consultas de DNS o de paquetes son bastante grandes, 1.500.000 requests de DNS por segundo, lo que es una tasa bien importante. Entonces, ahora haciendo el paralelo con un firewall que haga ese tipo de inspección, sabiendo que es stateful, estamos hablando que se comería aproximadamente eso, 1.500.000 conexiones por segundo en algunos casos solamente por un ataque que se vaya a presentar y entonces ahí está agotando en algunos casos la tabla de conexiones, la tabla de sesiones por segundo que tiene un firewall. Entonces por eso no es conveniente. De esa misma manera entonces ya resumiendo el tema de los firewalls, hablamos de que esos contras no solamente están digamos que en la detección pobre de ataques en capa 7, que de pronto los IPS pueden ser un poquito más fuertes ahí, pero para muchas clases de firewall también hay otras limitantes, como es el caso de requerir licenciamiento adicional. Además, como hablábamos ahorita, del impacto en desempeño que eso presupone. Y un punto que a mí me gusta mucho hablar de él y es que obviamente cuando yo pongo un solo equipo a hacer frente a todas las amenazas en Internet, a hacer frente a ese tipo de ataques, lo que estoy haciendo también es como hacen los curas, poniendo todas las monedas en una sola ponchera. Entonces, el día que llegue a presentarse algún ataque de negación de servicio distribuido y tumbe el firewall, pues lo que estoy haciendo es exponiendo ese dispositivo crítico que tiene la compañía y por donde pasa todo el tráfico, no solamente de, internet, de tráfico de tipo norte-sur, o sea, de los usuarios hacia internet, sino también de pronto el tráfico de este a oeste que pueda estar dentro del datacentro, que pueda estar, que no vaya necesariamente a salir hacia internet. Entonces es bien importante que ese único punto de fallas no se puede convertir tampoco el firewall IPS. Y por otro lado, digamos que otra respuesta bien común a la prevención de ataques de denegación de servicio distribuido es tener un appliance dedicado. Ese appliance dedicado es un Fortilitos o es una solución de otro fabricante como sea, pero es un appliance, es un equipo físico que tiene una función muy particular
y es la protección de ataques en capa 3, capa 4 y capa 7. Esas son las capas de protección de acuerdo al modelo OSI en lo que se enfocan ese tipo de soluciones. Y pues obviamente hay algunos pros también, como es el caso de que los costos son predecibles porque uno sabe que uno compra o uno dimensiona para un cliente un equipo que soporta un throughput específico, unas sesiones específicas, y de ahí no se va a salir. Si yo quiero crecer un poco más, pues en algunos casos voy a poder comprar una licencia para crecer más, o simplemente voy a cambiar el equipo para soportar más tráfico. Pero ya hasta ahí yo tengo muy claro el panorama en cuanto a costos. Por otro lado, las protecciones que tienen, no solo en capa de red, no solo en capa 3 y capa 4, sino en capa 7, muchas de estas soluciones, como son del FortiDDoS, tienen protecciones específicas para tráficos muy particulares, como es el caso de tráficos DNS, tráficos de HTTP, tráficos que van obviamente, como hablamos ahorita, en capa aplicación. Entonces, esas protecciones específicas para ese tipo de tráfico es lo que también hace que estos dispositivos ganen un valor importante, porque protegen de ataques volumétricos que no pueden hacer otras soluciones y además van enfocados a ese tipo digamos que de servicios que pueda tener el cliente. Algunos contras que puede traer ese tipo de soluciones, pues naturalmente si yo pongo una capa más de seguridad y si pongo un equipo más de seguridad, pues eso me va a generar me va a requerir una administración adicional para ese equipo, pues va a ser un dispositivo totalmente aparte. En algunos casos, como es el caso de algunos fabricantes que yo he visto que trabajan también no solo, digamos que a nivel de comportamiento, sino que también se basan a nivel de firmas, pues eso obviamente consume recursos más altos, pero hay algunos fabricantes que lo hacen así. Y en el caso de que requieren actualización de firmas, pues naturalmente, digamos que eso también puede verse como un contra, en toda vez que estos equipos tienen que estarse actualizando totalmente y si no están actualizados, pues algunos de los ataques van a pasar derecho. A nivel también de costos, hay que tener en cuenta que por lo menos cuando son clientes grandes, telcos o clientes, pues digamos a nivel de enterprise, que tengan la necesidad de proteger sus servicios críticos, los equipos que van equivalentes a ese tipo de despliegues tan grandes, sí son bastante costosos. Nuevamente esta no es una solución para un cliente pequeño. Hay que entender que FortiDDoS no fue diseñado para hacer frente a SMBs o a empresas muy pequeñas, porque justamente no solo por los precios, sino porque realmente el core del negocio normalmente para esas empresas no va a ser en línea. Entonces, casi que uno lo que busca con este tipo de soluciones es proteger los servicios que van de cara a Internet, proteger servicios críticos del cliente que van de cara a Internet. Entonces, esos son los tres modos de protección de ataques de negación de servicio que uno puede encontrar en el mercado. Fortinet nuevamente se enfoca en los appliances hoy en día y tiene algunas protecciones, digamos que complementarias a nivel de otros dispositivos, como hablamos ahorita, los firewalls, los UTM, los balanceadores y etcétera. También tiene pues algunas protecciones de negación de servicio en esos productos. Y a la vez, ese DDoS, como lo vamos a ver más adelante, se integra con proveedores de servicios scrubbing centers externos. Entonces, para que vean de una manera, digamos, integral la protección de negación de servicio, Fortinet como tal hoy en día no tiene, digamos que un servicio propio de nube frente a protección de ataque y negación de servicio, pero se integra muy bien con otros que son unos monstruos y que llevan mucho tiempo en el mercado y digamos que hasta ahora no se ha puesto a inventar la rueda Fortinet en eso y ha confiado en los que realmente saben y han trabajado mucho en el tema, como es el caso de Design. Más adelante lo vamos a ver. Bien, algunos puntos importantes a tener en cuenta en la mitigación de ataques de negación de servicio distribuido es que simplemente el rendimiento es bastante apreciado. ¿Por qué? Porque simplemente la solución anti-denegación de servicio no puede convertirse en el cuello de botella, ¿sí? A nivel de los servicios que yo estoy publicando en Internet. Yo no puedo permitirme el lujo que si voy a publicar mis portales web a Internet y yo los voy a proteger con FortiDDoS, les voy a generar una latencia a esos servicios que voy a exponer a Internet, porque entonces no tiene mucho sentido, ¿sí? Lo que hace, lo ideal también además de esto es poder escanear todos los paquetes que van fluyendo y no solamente los samples. Hay que guardar los samples de lo que va sucediendo para generar unas líneas base y eso está clarísimo como en el caso de los FortiWeb
y hay muchos otros videos en el mercado. Esas líneas base son bien importantes, pero la protección no se puede basar solamente en samples. Listo, hay que hacer un análisis obviamente de un amplio espectro, es decir, no solo considerar lo que son ataques volumétricos, los ataques que generen bastantes paquetes y bastantes volúmenes de tráfico, sino también considerar obviamente todo lo que son requests o peticiones a nivel de capa 7, a capa de aplicación. Eso sí, es bien importante que una solución de negación de servicio distribuido pueda hacer frente a eso, sí es bien clave. La solución de protección frente a ataques de negación de servicio distribuido debe tener la capacidad de protegerse a sí misma, ¿sí? Es decir, que no solamente sea invisible para la red, sino que además digamos que tenga la posibilidad de que los recursos que haya internos de hardware no se vayan a colmar rápidamente. Es decir, esto es una solución que debe ser concebida como stateless. No sé si de pronto conocen el concepto de stateless y stateful, pero para el caso de, por ejemplo, los firewall, ellos por lo general son stateful, y es decir, que ellos tienen que ver una sesión establecida para poder realizar algún control del tráfico. Esos equipos no son stateful, tienen la posibilidad de hacer algunos controles stateful en algunas capas más adelante de protección, pero básicamente son stateless, eso es bien importante. Y además, al ser invisibles para la red, eso ahorita les explico un poco más en detalle por qué son invisibles para la red estas soluciones de mitigación de ataques de negación de servicio distribuido. Es muy importante que sean invisibles porque justamente yo no voy a exponer una dirección IP de ese equipo a internet para que entonces ya no vayan a atacar el servicio que estoy protegiendo, sino que ataquen el dispositivo, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Hay que entender que si un ataque logra colmar los recursos de la solución antidenegación de servicio, pues eso se puede entender como que el atacante tuvo éxito en el ataque, ¿sí? Si yo logro tumbar la solución que me está protegiendo, o la logro colmar, o logro generar latencia, o ralentizo el tráfico que está pasando por esa solución de antidenegación de servicio, pues el ataque se consolidó, más allá de que el servidor que está detrás esté bien de recursos, esté bien de CPU, de memoria, de sesiones, de lo que sea, pues el ataque igual va a generar el mismo impacto, y al final de cuentas, pues el del cliente no va a estar nada contento, más allá de que el firewall o lo que tenga detrás estén funcionando bien. Bueno, Fortidos, pues a nivel de appliance tiene varios modelos, en este caso pues allá hay 7 modelos, hay uno ahí en camino más. Arrancan en 2 GB por segundo y llegan hasta 24 GB de throughput. Esto es full duplex, o sea, tanto entrada como salida yo lo puedo poner. Viene con una distribución de puertos bien interesante. Ahorita más adelante podríamos mirar inclusive datasheet para que más o menos lo tengan en cuenta, pero esa distribución de puertos que ustedes ven ahí, por ejemplo, si uno dice tiene 16 puertos, quiere decir que tiene 8 de cara a WAN y 8 de cara a LAN. ¿Esto por qué? Porque Fortidios trabaja con pares de puertos, es decir, si ustedes miran acá, estos de acá arriba son los WAN y digamos los de acá son los LAN, puede ser 1 y 2, WAN y LAN respectivamente, son capa 2. Eso quiere decir que lo que yo conecto por este puerto va a salir por el otro puerto, sin ningún direccionamiento IP. Yo no tengo que configurarle ningún direccionamiento IP a ninguna de estas interfaces para poder que el equipo haga la inspección del tráfico y la mitigación de los ataques. Eso es bien clave, lo que hablamos ahorita. Si esto fuera capa 3 y yo tuviera direcciones IP en cada una de las interfaces, yo permitiría que los atacantes me ataquen este equipo directamente porque van a tener visibilidad de la dirección IP y demás. Entonces, en este caso, para que quede bien claro, en este caso FortiDDoS lo que hace es que trabaja a nivel de capa 2 con pares de puertos. Entonces, tanto interfaces como en este equipo 2000, que son SFP y SFP Plus, como en el caso también de interfaces bypass, que ahora vamos a ver para qué son diseñadas estas interfaces bypass que pueden existir, no solamente a nivel de cobre, sino también a nivel de fibra, como en este equipo grande. Otro punto importante a tener en cuenta es que estos equipos, todo lo que es, digamos que detección de ataques, mitigación y demás, lo hacen basado 100% en comportamiento, o sea, ellos, no sé si han escuchado, pero pues naturalmente, o si están familiarizados con este tipo de tecnologías de mitigación de ataques, pero lo que sucede normalmente cuando uno entrega un equipo de estos a un cliente, así como en el caso de un WAF,
uno tiene que dejar aprendiendo el equipo un tiempo prudencial de acuerdo a los cambios que se hagan con regularidad en la red. Entonces puede ser que yo deje aprendiendo el equipo una semana y con eso baste para que se establezcan unas líneas bases, o puede ser que digamos que de acuerdo a los cambios también que se hacen pueda digamos que tener la necesidad de poner un equipo 15 días o un mes aprendiendo y generando un comportamiento, una línea base de comportamiento de ese tráfico para con base en esas variaciones que pueden haber, pues determinar también si hay alguna clase de ataque y demás. Adicionalmente, todo el procesamiento del tráfico se hace basado 100% en hardware, por eso es que digamos que se menciona que es 100% en ASIC o en ASIC, que son los procesadores de propósito específico de Fortinet, y eso es bien importante que se haga todo en comportamiento y todo basado en hardware porque se permite generar una aceleración de tráfico bien importante. En los equipos más grandes se puede contar hasta con 6 procesadores de propósito específico TP2, y la latencia que se genera típicamente no soporta los 10 milisegundos, no supera los 10 milisegundos. Se habla de que, digamos, se puede tener una latencia máxima de 50 milisegundos. Y la mitigación de ataques de denegación de servicios se hace en 2 segundos. Digamos que si bien los ataques de denegación de servicio por lo general se generan con una curva, es decir, ellos no es que lleguen un tera por segundo de un minuto a otro. Por lo general esos ataques pueden durar 2-3 días y generándose y subiendo cada vez más el tráfico. Pues sí es muy importante yo tener la capacidad de mitigar ese ataque rápido antes de que crezca más, o antes de que haya una variación, o antes de que a esa botnet, como Mirai y demás, se le sumen otras botnets. Entonces por eso es que la mitigación en este equipo se hace en menos de 2 segundos de ataques de negación de servicio distribuido. Eso es bien importante. Hay muchos otros fabricantes que lo hacen en 16 segundos, lo hacen en 30 segundos, todo lo que es mitigación, y Fortinet lo hace en 2 segundos, eso es inclusive menos de 2 segundos, bien importante. Todo el aprendizaje es automático, y además de ese aprendizaje que él realiza del tráfico que va pasando por la red, pues yo también puedo establecer algunos umbrales o unas tasas que pueden ser aceptables para mi servicio, para lo que yo voy a exponer a internet, que él es capaz de soportar. Entonces por eso yo puedo poner unas tasas o unos umbrales para que no se vaya a superar el tráfico que va a pasar a través de esos servicios. También se cuenta con una base de datos de reputación de IP, porque obviamente en Internet hay muchas amenazas, por ejemplo, como es el caso de los bots, como es el caso de los servidores de Command and Control y cosas de ese tipo. Entonces, pues obviamente alimentado por FortiGuard, este equipo también recibe esa inteligencia de reputación de IPs para alimentarse de ella. Por otro lado, se pueden establecer ACLs o listas de control de acceso para bloquear el tráfico basado en geolocación, ¿cierto? Si yo quiero que solamente, por ejemplo, en el caso de que yo vaya a proteger con Fortididos un portal web que vaya a ser de ventas y yo solamente voy a vender artículos a usuarios que están en Colombia, pues de pronto puede ser que a mí no me interese permitir el tráfico que venga de Rusia o que venga de China, de Corea del Norte, etcétera. Ese tipo de cosas se pueden hacer en este equipo también para limitar el tráfico con una procedencia específica. Adicionalmente a eso, pues lo que hablamos ahorita de reputación de IPs, todo lo que es validación también de las fuentes y todos los servicios protegidos a nivel de capa 4, capa 7 también, e identificación de servicios. Toda la inteligencia de FortiGuard está sujeta siempre a una evaluación continua de amenazas. El equipo tiene toda la configuración también vía CLI, por si en algún momento uno quiere establecer algunos scripts o hacer configuraciones avanzadas por CLI, pues lo puede hacer. Y también tiene una interfaz gráfica como lo tiene la mayoría de productos Fortinet vía web, donde yo puedo hacer toda la configuración también fácilmente del equipo y rápidamente. Adicionalmente, como es tendencia en muchos dispositivos de seguridad, pues también tiene la posibilidad de integrarse con otros vendors y demás a nivel de APIs para hacer ciertas configuraciones, para hacer ciertas integraciones. Es bueno saber que FortiDDoS también tiene esta capacidad. Todo lo que es reportes y análisis de forense en tiempo real y demás también lo tienen debido el equipo, pues para hacer esa parte de visibilidad que tiene, que es tan necesaria pues a nivel de ataques que van variando y demás. Listo. ¿Cómo es el proceso de mitigación de ataques de negación de servicio en FortiDDoS?
pues básicamente él tiene una cantidad importante de filtros, que muchas de esas están basadas en contenido estático o en configuraciones estáticas, y hacia el final, pues obviamente con el fin de optimizar recursos y acelerar el tráfico, pues deja también la parte de lo que es desconocido, deja los filtros que van relacionados al comportamiento, a lo que es variante e invariante. Esa parte es bien importante. Entonces, por eso es que nosotros vemos como una especie de embudo lo que son todas las protecciones que trae FortiDDoS, pasando por lo que es todo el particionamiento virtual a nivel de equipo, como es el caso también de las ACLs y digamos, todo lo que es bloqueo a nivel de fuentes conocidas, todo lo que son validaciones a nivel de filtrados de protocolos y demás, las inundaciones que son bien conocidas a nivel de paquetes, como pues es el caso también de tráfico, no solamente para tráfico TCP, sino por ejemplo también para tráfico UDP, que yo pueda inclusive ver antes inclusive de que se establezca la sesión, por ejemplo flux a nivel de SYN o flux a nivel de ACK, antes de que se genere el Three-Way Handshake, todo lo que es filtrado granular a nivel de capa 3 y capa 4, filtrado de aplicaciones en capa de aplicación que hablamos ahorita para DNS, para HTTP, etcétera. Y obviamente lo que queda de último, como les mencionaba ahorita, es la parte ya como tal de comportamiento, todo lo que se conoce como heurística. Lo que es algorítmica heurística está enfocado 100% en comportamiento, en todo lo que son transacciones que genera un usuario que pueden estar por fuera de lo que él aprendió que es normal de comportamiento de la red. Entonces ahí es donde él toma acción basado en un análisis, lógico de lo que puede estar pasando, que va, digamos, en contravía de lo que él aprendió. Entonces, asimismo, pues es que el equipo realiza esa mitigación, y toda esa mitigación se realiza sin necesidad de afectar el plano de control, sin necesidad de generar redirecciones de tráfico, todo lo hace directamente el equipo a nivel de hardware. Entonces, esa parte es bien importante, que no hay necesidad de depender de un tercero para hacer la mitigación, ni de otro equipo, ni algún desvío de tráfico, ni nada. Bien, ¿cómo es la arquitectura de FortiDDoS o cómo se implementa FortiDDoS en una compañía? Pues obviamente FortiDDoS, digamos que el sentido de esta solución es que se vuelva el protector de toda la red. Esto es un despliegue muy sencillo, como lo ven aquí. De hecho, FortiDDoS, al igual que cualquier solución de antidenegación de servicio que trabaje como FortiDDoS en capa 2, es muy sencillo de implementar, porque pues yo lo único que puedo hacer al principio es dejarlo simplemente aprendiendo y que no haga ningún bloqueo, y no tengo que hacer ningún cambio en la infraestructura del cliente a nivel de direccionamiento, a nivel de capa 3, nada. Simplemente pongo el equipo, le conecto en una interfaz WAN un cable, y lo que va por ahí sale por la interfaz LAN, o viceversa, como yo lo quiera poner a mitigar. Entonces, en el caso de lo que ustedes ven aquí en esta imagen, tengo el FortiDDoS de cara a internet, porque pues voy a proteger unos servicios críticos que tiene el cliente, como es el caso de servicios de correo electrónico, servicios de publicaciones web, como ustedes lo ven acá. Y esos servicios, pues obviamente, así sean, digamos que así estén protegidos por soluciones específicas como FortiWave y FortiMate, pues como hablábamos, no están diseñadas para soportar ese tipo de ataques volumétricos, al igual que el FortiGate, que sería el equipo que ya tenía el cliente en perímetro. Y lo que yo hago es FortiDDoS ponérselo al frente de todos esos equipos, en este caso el último equipo de perímetro, para obviamente garantizar una seguridad y una protección stateless de digamos que lo que son ataques volumétricos, ataques de negación de servicio distribuido, para que puedan afectar cualquiera otro de los equipos que estén detrás. No solamente hablando de equipos de seguridad como el Forti, el FortiWeb, el FortiMail y demás, sino también los dispositivos de red que hayan detrás que no soportan tampoco esa carga. Hablemos de switches, hablemos de routers, hablemos de etcétera, lo que haya ahí detrás, Fortinet y no Fortinet que haya en infraestructura. Entonces, esa es la manera de desplegarlo en FortiDDoS, y justamente aquí está, digamos que los datasheets resumidos de los equipos con que cuenta hoy día FortiDDoS, Fortinet a nivel de FortiDDoS. Ahí está desde el equipo más pequeño, un 200 que soporta tráfico bidireccional en 3 GB, hasta el FortiDDoS 1200 que soporta 36 GB por segundo. Cuando hablamos de conexiones simultáneas por segundo,
Estamos hablando desde 1 millón en el más pequeño hasta 6 millones en el más grande, y todo lo que es mitigaciones avanzadas a nivel de aplicación. Recordemos que DNS es un servicio, digamos que bastante atacado a nivel de este tipo de ataques. No sé si escucharon el de DIN DNS a finales del año pasado, que logró colmar los recursos de DIN y justamente sacó de operación en Internet a Twitter, a varios proveedores como Amazon Web Services y demás. Entonces, justamente por eso es que muchas soluciones como FortiDDoS tienen protecciones dedicadas solamente para servicio DNS, justamente también porque el DNS tiene unas particularidades bien interesantes. Entonces, por eso es que muchos de los equipos que ustedes ven en pantalla ya tienen esas protecciones embebidas dentro del equipo. Hay algunos casos, como es el equipo 600B y el 900B, que no traen ese tipo de protecciones porque digamos que no es el foco de ellas, pero el resto sí tienen perfiles específicos para seguridad de DNS. ¿Por qué se pone FortiDDoS como punta de lanza? Creo que ya he sido muy reiterativo con el tema. Es simplemente que el equipo sea el protector de toda la infraestructura crítica del cliente que está detrás. Todo lo que no pueden soportar los equipos a nivel de paquetes por segundo y a nivel de tráfico por segundo, digamos de throughput, ese equipo sí lo puede soportar. Recordemos que es bien importante tener en cuenta que un ataque de negación de servicio distribuido no necesariamente va a generar grandes consumos de tráfico. Puede generar poco consumo de tráfico, pero grandes volúmenes de paquetes por segundo, o generar simplemente unas consultas muy lentas y que simplemente lo que hagan sea ni generar mucho tráfico ni muchos paquetes por segundo, pero sí dejar conexiones abiertas para colmar la tabla de sesiones y tabla de conexiones. Entonces el comportamiento puede ser muy específico para cada servicio y eso es lo que busca, colmar justamente esos recursos de una manera u otra, con tráfico, con paquetes por segundo o con bajas tasas y bastantes peticiones. Listo. Ahora bien, los equipos como FortiDDoS tienen unas interfaces, digamos como hablamos ahorita, WAN y LAN, y son capa 2, pero obviamente sabemos que en algún momento va a quedar la pregunta en el aire de qué sucede si en algún momento se me cae ese FortiDDoS. Entonces yo pierdo la conectividad. Hay que tener en cuenta que muchos de los equipos de FortiDDoS vienen con interfaces bypass, failopen a cobre. Es decir, que lo que yo le conecto por un lado sale por el otro, y si en algún momento el equipo se cae, el equipo, inclusive si se quema, tenga la capacidad de dejar seguir el tráfico fluyendo a través de esas interfaces sin generar afectación al servicio. Eso lo puede hacer a nivel de equipo como tal, digamos a nivel de interfaces de cobre de manera nativa la mayoría de equipos. Lo que sabemos es que obviamente a nivel de fibra el escenario es un poco diferente porque depende también de un haz de luz y la mayoría de equipos no cuentan con interfaces a fibra failopen, pero los equipos más grandes de Fortinet hoy en día ya cuentan con ese tipo de interfaces para garantizar que también si en algún momento yo tengo conectividad por fibra y se me cae el equipo, permita que haya, digamos, continuidad del tráfico. No, obviamente no habría una mitigación ya porque el equipo está abajo, pero pues no estoy afectando el servicio del cliente, que es en muchos casos lo que más duele en el caso del cliente. Entonces, en ese caso, FortiDDoS lo tiene embebido. FortiDDoS tiene adentro interfaces bypass, tanto para fibra cobre, como para, perdón, tanto como para interfaces de cobre, como para interfaces fibra en los modelos más grandes, pero puede suceder también que el cliente no compra un modelo grande y tiene necesidad de conectar el equipo a fibra. Entonces no se cuenta con interfaces de bypass en fibra en algunos casos para muchos modelos, y lo que puede suceder es que necesiten un bypass externo, o sea, un equipo externo. O también puede suceder que el cliente simplemente requiera que el bypass se haga por fuera por fuera del equipo, o sea, que yo no dependa de este equipo para hacer un bypass. Yo lo he visto en varios proyectos donde he trabajado para ese tipo de seguridad en mis vidas pasadas, como decimos los de tecnología. Y justamente lo que sucede es que de pronto el cliente dice, no, yo no quiero depender de este equipo, ni quiero tener ninguna clase de latencia y quiero tener el equipo por fuera o utilizarlo solamente bajo demanda cuando me estén atacando. Entonces lo que yo puedo hacer es tener simplemente un bypass, como en el caso del FortiBridge, que simplemente reciba el tráfico y en algún momento pues lo que yo haga es que
puede hacer seguir fluyendo el tráfico a través del FortiBridge, así se caiga, así el FortiBridge mismo se queme o lo que sea, él también tiene interfaces failopen. Y en algún momento, si yo, digamos, quiero hacer una mitigación offline, como hablábamos ahorita, o sea, por fuera, bajo demanda, lo que yo puedo utilizar también el FortiBridge es para eso, para dejar fluir el tráfico a través de todo el esquema bajo momentos de ataque, como lo estaban viendo ahí. Simplemente lo que tiene el bridge es una interfaz hacia afuera, una WAN, una LAN, por decirlo de alguna manera, que son las interfaces NET o barred, y hacia adentro, hacia el equipo, tiene unas interfaces monitor que pueden ser configuradas, bien sea de manera inline o de manera tap. ¿Para qué? Para que de manera inline el tráfico simplemente haga todo el recorrido que vimos ahorita, que es vaya y pase por el equipo Fortidos, todo el tráfico real pasa por el Fortidos, y en manera tap es que simplemente el tráfico real atraviesa el bridge, pero una réplica se vaya al DDoS para mantener el equipo aprendiendo el tráfico, pero sin hacer ninguna clase de mitigación ni de afectación al tráfico real. Si en algún momento yo estoy haciendo protección en modo inline que hablábamos ahorita y el FortiDDoS se me cae, el tráfico simplemente sigue fluyendo tranquilamente a través del FortiBridge. Esa es digamos que la raíz, la razón de por qué en algunos casos puede requerirse un FortiBridge o a cualquier otro bypass que pueda, digamos que implementarse para garantizar una continuidad del tráfico o para mantener el equipo aprendiendo y no sacarlo de la red, no desconectarlo bajo fallas o simplemente para hacer mitigación de ataques basados en demanda. Cuando yo me doy cuenta que me están atacando, pongo el FortiBridge a trabajar en inline y le paso el tráfico real al DDoS. Ese tipo de esquemas se pueden montar y son bien flexibles. Otro ejemplo muy sencillo es que si en algún momento el DDoS está teniendo alguna clase de falla, yo lo único que hago es que, digamos que falla o no necesariamente falla, sino de pronto un comportamiento anómalo con el tráfico porque le falta alguna afinación o por algo. Entonces lo que yo puedo hacer es sacarlo del path, sacarlo de la ruta con un bridge en este caso, y hago trabajo tranquilamente sin afectar el servicio de cliente del tráfico real. Realmente digamos que hay muchas maneras de trabajar con estos bridge. Voy a hacer una breve pausa para responder una pregunta que me hace Juan Luján, que me dice: buenas tardes, una pregunta que se debe tener en cuenta a nivel de las aplicaciones para implementar el FortiDDoS. Bueno, la pregunta es muy amplia, la respuesta es igual, digamos que no hay una manera de responder de manera corta esa pregunta, pero es muy buena. Si yo quiero proteger las aplicaciones del cliente, obviamente son aplicaciones, puede tener 10 aplicaciones en la empresa. Yo sí tengo que tener en cuenta realmente cuáles son las aplicaciones críticas y cuál es el tráfico que le está pasando realmente a esas aplicaciones críticas. Me puede suceder que el cliente tenga dos enlaces de 100 megas, pero realmente el tráfico que le está llegando a las aplicaciones sea de 20 megas. Entonces, pues con base en esas 20 megas, yo voy a dimensionar el equipo del tráfico que le va a atravesar limpio, ¿sí? Si son las aplicaciones críticas. Obviamente puede que a mí me interese más proteger esas aplicaciones que van a internet. Estoy hablando, por ejemplo, de un éxito.com que vende televisores y todo el tema. Y puede que tenga otras aplicaciones que son simplemente informativas dentro del portal. Entonces puede ser que a mí me interese más proteger frente a ataques de negación de servicio distribuido el portal principal y a ese portal le pasen aproximadamente, qué sé yo, 15 megas, por ejemplo, por segundo, y con base en esas 15 megas yo dimensiono esa protección que le voy a dar a ese equipo, a esa aplicación. Entonces hay que tener en cuenta eso, cuál es la criticidad real, si es el core, si digamos que si es importante para el negocio esa aplicación, cuáles son las que yo voy a proteger y obviamente cuál es el tráfico que va a pasar a través de esas aplicaciones para yo poder dimensionar un equipo que le va a poner, digamos, como FortiDDoS. Eso es, digamos, de entrada lo más importante para poder saber qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de afrontar un proyecto de este tipo. Nuevamente, la recomendación es no desgastarse con clientes que de pronto no tengan portales transaccionales o que no tengan servicios críticos expuestos a Internet, porque van a ser clientes que no le van a ver mucho sentido a este tipo de soluciones y van a ser soluciones muy costosas que de pronto no le van a ver mucha salida o mucha razón de ser.
pero si encuentran un cliente, ejemplo, cliente de gobierno, cliente de banca, que tenga una aplicación transaccional por la cual le dan servicio a los ciudadanos, no sé, hablemos por ejemplo de una gobernación, una alcaldía que tienen varias aplicaciones para dar servicio al ciudadano, como para asignar temas de pasaportes o para subir PQRs, cosas que tienen que estar permanentemente disponibles al cliente, al ciudadano, y son masivas, pues ahí es donde puede entrar una solución como esta. Por ejemplo, como hablamos ahorita, un cliente de banca que tenga, digamos, un Bancolombia que tenga una aplicación como sucursal virtual personas y está expuesta a internet de manera masiva y es crítica porque por ahí hacen las transacciones los usuarios, compran cosas, hacen pagos de tarjeta de crédito, cosas de ese tipo. Ahí es donde yo puedo apuntarle con una solución de esta, nuevamente a nivel de retail, a nivel de ventas por internet, por e-commerce. Si hay algún cliente como Mercado Libre o un cliente más pequeño de pronto que haga ventas de artículos en internet y sea crítico para negocios de aplicación, pues ahí es donde yo puedo proteger ese servicio con hundidos, ¿sí? Entonces puede ser, como hablamos ahora, puede ser que yo quiera proteger esas aplicaciones críticas o simplemente como es el mejor de los casos, yo vaya a proteger digamos, toda la infraestructura del cliente que hay detrás para evitar que me tumben el firewall, para evitar que me tumben el WAF, para evitar que me tumben todo eso. Y ahí yo, con base en los canales de internet del cliente, en esa sumatoria del tráfico que va a recibir el DDoS, ahí es donde yo dimensiono y lo que yo debo tener en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta, son esas dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a proteger y cuál es el ancho de banda que va a pasar? Ya como para resumir un poco la pregunta de Juan, ¿sí? Entonces, nuevamente, si voy a proteger todo, tengo que hacer una sumatoria de todo el tráfico que va a pasar por ese equipo. Y si voy a proteger las aplicaciones, pues solamente lo relativo a las aplicaciones. Pero nuevamente este es un tipo de solución que cobra mucho más sentido y es mucho más interesante cuando uno la ofrece para proteger la infraestructura del cliente, infraestructura crítica, la que da de cara a Internet. Eso incluye inclusive el firewall a nivel de borde. ¿Listo? No sé, Juan, si ya ha sido muy claro, he sido lo suficientemente claro con la respuesta o hay algún otro punto que quieras ampliar. Ok, ok, súper. Y obviamente hay que adicionarle un poco más digamos, tener en cuenta esta explicación del bypass que hablamos ahorita, ¿cierto? Si para el cliente qué tan crítico sería que se caiga el portal, entonces puede decir uno, bueno, entonces, si se cae el equipo, debo contar con interfaces failopen y la conectividad se hace a cobre. Ah, bueno, no hay problema. Se hace a fibra, entonces hay que contar con un equipo FortiDos más grande que tenga failopen a fibra, ¿sí? Y si la conectividad se hace a fibra, pero el equipo dimensionado es más pequeño, entonces tener en cuenta también un FortiBridge para hacer el tema de continuidad digamos, del tráfico, ¿no? Todo lo que es disaster recovery, pues ahí. Entonces es importante como tener ese último punto en cuenta del bypass que estábamos hablando para los casos específicos donde el cliente necesite garantizar ese tráfico fluyendo hacia los servicios de acuerdo a la conectividad que tenga. Ok. Entonces, ya para concluir el tema del bypass, simplemente es un dispositivo que me permite hacer eso. Hablando del bridge, es un dispositivo que me permite hacer ese tipo de continuidad cuando yo no la quiero hacer directamente en el DDoS o cuando el DDoS tiene una limitante a nivel de interfaces, como es el caso de las de fibra, cuando tiene que ser failopen, solamente se cuentan equipos grandes. Okay. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí es importante tener en cuenta este punto, y es qué sucede cuando el canal de Internet se congestiona. Es decir, ahorita yo les pongo un ejemplo muy simple, y es qué pasa cuando un ataque como los últimos que se han gestado llega a tener 1.8 gigas, perdón, 1.8 teras por segundo, o bueno, no nos vayamos tan lejos, un ataque de negación de servicio distribuido que genere 500 megas por segundo digamos que los servicios del cliente y cuando el cliente el enlace que tiene es de 100 megas. Están generando 500 megas, de los cuales solamente pueden entrar 100. Es decir, que esos 100 que logran entrar pueden ser buenos y malos
y los usuarios buenos que no han logrado entrar pues se van a ver afectados. Entonces, ¿qué sucede cuando se vuelve el Internet el cuello de botella? Ahí es donde entra uno de los proveedores más fuertes en este tipo de mitigaciones, que son VeriSign. Y VeriSign se integra nativamente con Fortinet, toda vez que lo que hace VeriSign, como hablamos ahorita, es recibir el tráfico que viene de Internet de esas peticiones, tener un scrubbing center donde hace todo el filtrado a digamos que a un nivel más alto de tráfico, pueden soportar 4 o 5 teras por segundo, hacer toda la mitigación y enviarle el tráfico, solamente el tráfico limpio que soporta el cliente hacia la infraestructura de este. Entonces, esa integración con VeriSign es muy interesante en ese sentido, porque es el Scrubbing Center que soporta también FortiDDoS. ¿Cómo se hace esa mitigación de ese ataque cuando se pasa por encima del tráfico? Pues se hace a través de que el DDoS está dentro, mitigando los ataques hasta que lleguen o hasta que vayan a llegar, alcanzar a llegar al tope de ese enlace de Internet. Es decir, que si ya el ataque de negación de servicio distribuido está generando un tráfico de 90 megas, el enlace es de 100, antes de que se colme ese enlace, es lo que está haciendo es generando un signaling, que es lo que ustedes ven acá en los punticos rojos. Está señalando constantemente cómo está ese enlace y si es necesario desviar el tráfico. Entonces él le señala a VeriSign, ya se está colmando el enlace, ya se está colmando, y cuando digamos que de acuerdo a las reglas que uno tenga, de acuerdo a lo que puede soportar uno, entonces uno lo que hace es que hace señalar en VeriSign. ¿Para qué? Para que el tráfico sea desviado a VeriSign a través de BGP o a través de DNS, de acuerdo a los servicios que se vayan a proteger en el cliente. Un ejemplo sencillo es, si el cliente tiene portales web y esos son los que se necesitan que se desvíen para mantenerlos funcionando, entonces se desvían por DNS, un ejemplo sencillo. O digamos que temas ya más específicos, como es el caso de DNS o demás, lo puede hacer por BGP. Entonces todo ese desvío del tráfico se hace a VeriSign a través después de ese signaling. VeriSign hace todo el limpiado del tráfico y envía solamente el tráfico bueno ya de vuelta al cliente, sin necesidad de que colme ese canal de internet. Entonces esa es la manera como FortiDDoS se integra de manera nativa con VeriSign para mitigar ataques que puedan congestionar el enlace de internet antes de que la mitigación de FortiDDoS pueda llegar al lugar. Ok. ¿Cómo se hace la integración con VeriSign? Es muy sencillo, eso lo hace a través del portal digamos que del servicio como tal, un portal es un servicio de VeriSign a través de un RESTful API, y digamos que el servicio como tal de VeriSign utiliza OpenHybrid, y lo que uno hace es que a través del portal que tiene de protección de DOS VeriSign ingresa y ahí puede ver el signaling que le está haciendo después de la integración con FortiDDoS. Va a ver el signaling que le está haciendo el FortiDDoS y cómo está el enlace de internet y cuándo va a ser necesario en algún momento desviar el tráfico. Eso es bastante sencillo. Para ir terminando, hay que tener en cuenta que, como les decía ahora, si bien hay otros productos, no solamente de Fortinet, sino de otros fabricantes que tienen protecciones complementarias frente a ataques de denegación de servicio distribuido, pues no son el core de ellas. Entonces es muy importante tener en cuenta que esos se van a ver limitados frente a ese tipo de ataques de una manera bien notoria, porque como es el caso de FortiGate, digamos que se queda corto, como muchos UTMs, como muchos firewalls, como muchos Next Generation Firewall, se quedan cortos en mitigación de ataques de negación de servicios, sobre todo en capa 7, ¿sí? Y obviamente sabemos que, como les mencionaba ahora, tienen unas limitantes de hardware, tienen limitantes a nivel también de conexiones y de sesiones. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es que las sesiones por segundo, las conexiones por segundo, tiene que alocarlas, tiene que darles espacio en memoria RAM. Y naturalmente en un ataque de negación de servicio distribuido volumétrico se van a generar millones de conexiones por segundo, y esas conexiones él tiene que darles un espacio en memoria, y ese espacio en memoria está medido por esa cantidad de sesiones que le caben en el firewall, y en un momento se va a quedar sin espacio en esa tabla de conexiones. Y finalmente, pues lo que puede suceder es que el equipo, como es el caso del FortiGate, se protege
cuando llega al 80% y entra en modo conservador para que no haga ningún cambio y genera un cuello de botella, o como puede suceder en otros fabricantes, el equipo simplemente de CPU y memoria se cae y se bloquea y no deja hacer nada y de pronto afecta al servicio. En el caso de FortiWeb, tenemos que es una solución que está enfocada a protección en capa 7. El foco no es DDoS, tiene algunas protecciones frente a negación de servicio distribuido, como es el caso de protecciones en capa 7, pero nuevamente se queda corto en capa 3 y capa 4 frente a protecciones de ataques. Entonces, no es una solución que esté tampoco diseñada para eso. Entendemos que es una solución que también es stateful y es una solución capa 3. Entonces, sí, obviamente uno va a tener exposición de la dirección IP que está protegiendo la aplicación web detrás y uno puede también afectar ese servicio de FortiWeb frente a un ataque con un ataque de negación de servicio distribuido. Entonces, nuevamente, FortiWeb, si bien tiene ese complemento, así como muchos otros WAF de otros fabricantes, pues no es el foco, hay que entenderlo y hay que ser muy honestos con eso. Si en algún momento algún cliente pregunta, pues obviamente sí hay algunas protecciones, sí cumple con algunas, digamos que con un alcance básico de protecciones de negación de servicio, pero frente a ataques de negación de servicio volumétricos grandes, y muy enfocados en capa 3 y capa 4, FortiWeb también se va a quedar corto. Entonces hay que tener eso en cuenta. FortiWeb es una solución también de balanceo que tiene algunas protecciones anti-DDoS, pero va enfocado sobre todo a floods, a inundaciones, por ejemplo, a nivel de TCP, inundaciones de tipo sin flood. Entonces esas inundaciones es lo que cubre, por ejemplo, FortiADC, pero el resto de ataques volumétricos tampoco va a poder hacer una mitigación bien robusta y bien fuerte como la hace el FortiDDoS. Entonces eso solamente para que lo tengan en cuenta, que existen otros productos en el mercado. Aquí estoy hablando obviamente de Fortinet, pero asimismo hay otros vendors que ofrecen firewalls, ITMs, que ofrecen WAFs, que ofrecen balanceadores, que tienen esas protecciones de negación de servicio distribuido, pero que naturalmente, porque no están diseñados para eso, no van a soportar ataques de esa naturaleza. Entonces para eso está diseñado FortiDDoS. Y esa es justamente la razón de por qué queríamos hablar de esta solución el día de hoy. Espero hasta ahora haber sido lo suficientemente claro con mi presentación. Si no, por favor háganmelo saber. Y si tienen alguna inquietud, este es el momento para que lo hagamos y aprovechemos estos 10 minutos si queda algo en el tintero. Abro el micrófono entonces por si quieren hablar. O escribir, según sea el caso, en el chat. Juan, de mi parte no tengo dudas. Ok. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Juan Camilo. Sí, señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Juan, una preguntita respecto a, entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta para implementarlo, por ejemplo, en un ambiente ya productivo donde ya tenemos varios componentes de red, de infraestructura, varios componentes de seguridad? ¿Cómo sería pues, la mejor práctica para implementarlo en este ambiente? Sí, digamos que la pregunta va muy enfocada a temas postventa. Digamos que aquí el foco es muy preventa, yo sé que es un poco muy preventa el tema, pero lo voy a responder desde mi experiencia en soluciones DDoS, no solamente a nivel de Fortinet, sino a nivel de Radware, a nivel de F5, que he trabajado en otras ocasiones y que me han podido llegar a un final adecuado de proyectos de este tipo. Mis recomendaciones son muy sencillas. En primera instancia, obviamente, digamos que tener muy clara cuál es la arquitectura del cliente, cómo está la topología de red, ¿cierto? Para poder determinar dónde se va a poner el equipo. ¿Por qué? Porque ese dónde se va a poner el equipo es muy crítico y de pronto no se le da la importancia que tiene en primera instancia. Y digo que es muy crítico porque si ustedes ponen, por ejemplo, ese equipo detrás de un firewall, y ese equipo está diseñado para la protección de ataques de negación de servicio distribuido. Y si en algún momento llegan a hacer un ataque de negación distribuido, un ataque de negación de servicio distribuido al cliente, y obviamente el DDoS está detrás del firewall, el firewall se llega a caer, el cliente obviamente va a llegar a ustedes a llorarles y a decirles qué pasó, por qué si yo tenía un equipo de estos me tumbaron los servicios y perdí mi plata, ¿cierto? Entonces,
el efecto va a ser el mismo, el DDoS va a estar trabajando, lo que haya debajo del DDoS va a estar trabajando y va a estar operando bien, pero si encima está el firewall se cayó, para el cliente le va a importar un carajo si estaba adelante, detrás o como sea, porque el cliente lo que va a ver es que los servicios van a estar abajo o van a estar lentos o no se van a cumplir con los SLAs que él tenga en algún contrato con algún cliente de él. Entonces esa parte inicial es, digamos que de entrada, la más importante, ¿sí? Como segunda medida es tener el plan de trabajo de implementación de esta solución muy claro, y eso empieza definiendo bien cómo se va a hacer por etapas. O sea, yo puedo hablar básicamente de 3 etapas de implementación de una solución de este tipo, donde lo que yo hago inicialmente es poner el equipo, digamos que ya después de que se hizo toda la recolección, todo el análisis de la infraestructura, dónde se va a poner, quedó todo claro eso, pero a nivel de ventanas, a nivel de trabajo, ¿cómo se pone el equipo a funcionar? Pues yo lo dividiría en 3 etapas. Uno es que el equipo se ponga a aprender sin hacer nada, o sea, solamente aprendiendo el tráfico, aprendiendo de cómo se comporta el tráfico, pero no generando ninguna acción de bloqueo, ni mitigación, ni nada, solamente el equipo aprendiendo. Entonces, esa etapa de aprendizaje del equipo puede durar una semana, 15 días, depende de los cambios que normalmente hagan los clientes en la red. Y yo dejo ese equipo aprendiendo ese tiempo hasta que ya considero que el equipo está lo suficientemente afinado por lo que digo, porque ya se cubrieron horas pico, ya se cubrieron días de alto tráfico en ese tiempo que se dejó aprendiendo el equipo. Y ahí lo que yo hago es hacer un tiempo de afinación. Y esa etapa de afinación del equipo es, bueno, miremos qué ataque se está detectando sin todavía hacer ningún bloqueo. O sea, qué ataque está detectando, qué umbrales tengo que ajustar, si estoy protegiendo un servicio, ese servicio me soporta tantos paquetes por segundo, entonces ajustar esos umbrales, hacer todos los ajustes que puedan conducir a digamos, un comportamiento normal del equipo cuando yo lo pase a producción. Hasta ahí solamente he aprendido y hasta ahí lo estoy afinando, porque puede suceder que existan falsos positivos, es decir, que el equipo muestre que hay un ataque cuando realmente pues, es un comportamiento normal del servicio. Entonces es bueno mirar esos eventos, afinarlos. Cuando ya todo eso está bien afinado, cuando se atraviesa la etapa de afinación, ahí sí uno pasa al equipo a producción dentro de una ventana de mantenimiento, y después de esa ventana de mantenimiento, de estar en etapa de producción, no es que ahí ya se acabó y chao, sino que ahí sigue una etapa de lo que yo llamo una etapa de estabilización de la solución. Es decir, yo pongo el equipo en producción y acompaño al cliente 1 o 2 semanas, depende de los eventos que se vayan viendo. Yo por lo general lo hacía en una semana en sitio, haciendo seguimiento a los eventos que se van generando y haciendo afinaciones que puedan ser necesarias también en los umbrales, también en los modos de protección que tiene el equipo, para responder proactivamente y hacerlo afinar antes de ya dar cierre al proyecto. Esa es, digamos, lo ideal de cómo se monta una solución de este tipo. Y no es la fórmula mágica, pero funciona muy bien. Y si bien no es un WAF, que un WAF tiene muchos más problemas a la hora de montarlo, porque necesita mucha más afinación, esta solución sí es bueno tenerla en cuenta, montarla con esas etapas para poder hacer digamos que algo menos traumático para el cliente, para afectar lo menos posible el tráfico real del cliente, y obviamente digamos que sea mucho más fácil después de administrar y de entregarle al cliente y de cerrar el proyecto. Eso sería como mis recomendaciones. Una como digo, todo el tema de arquitectura, de dónde voy a poner el equipo, y una durante y post, que es todo el tema de instalación y de afinación, y obviamente de estabilización de la solución. ¿Listo? Juan, otra preguntita. Respecto, por ejemplo, al FortiDDoS del 200, que era la primera que te decía un throughput de 3 gigas, ¿cierto? Sí. Y entonces, para ese caso, si yo tengo un canal de 1 giga, él me debe soportar pues todo el tráfico que yo le mandé, porque me dice que el throughput es de 3 gigas, ¿cierto? Es correcto. Sí, señor. Independientemente de la cantidad de aplicaciones que yo tenga por ese, o que transiten por ese canal. Sí, señor. Asimismo, como en el caso del WAF, no hay una limitante por la cantidad de aplicaciones que tú vayas a proteger. O sea, con lo que permite uno dimensionar
una solución como el WAF, como el DDoS, es el tráfico, es correcto, pero no hay limitante. Juan, Ok, yo te hago una gracias. pregunta. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, mira, en cuanto a el tema de venta, ¿cierto? Esa solución debe venir integrada con el VeriSign que estabas informando. Uh-huh. Por ejemplo, me hago entender, lo que pasa es que, dado el caso de Juan Luján, dice que tiene un enlace de internet de 1 giga, pero resulta que acontece que el tráfico supera ese umbral, no sé, ceras, pero lo supera. O sea, estoy en un evento de ataque. El, si no tiene el Verizon configurado, ¿cómo mitigaría esa congestión del enlace? ¿O no habría forma de mitigarlo si no tengo el Verizon? Sí, la respuesta es muy Va sencilla. a seguir, sí, El Fortitidos no tendría cómo hacerlo porque eso está por encima de él. O sea, hagamos un ejemplo muy sencillo. Yo con el DDoS puedo proteger lo que puedo controlar, ¿no? Y digamos que la razón justamente de una solución de estas es que yo pueda proteger lo que puedo controlar, que en este caso, pues en este gráfico no está, pero aterrizado a cómo estaría en un cliente sería que acá tendría un router CPE del CPE del ISP, ¿sí o no? Que sería básicamente el routercito que me entrega a mí un Claro o cualquier proveedor, ¿sí? Entonces yo protejo hasta ahí, ya lo que va de ahí para arriba sería responsabilidad de mi ISP. En algunos casos los ISPs brindan ese servicio de protección de negación de servicio básico y ellos pueden hacer esa mitigación desde el ISP, obviamente con unos equipos que ellos tienen implementados. No todos lo hacen, por lo general cuesta adicional, pero eso sería un tráfico que el DDoS no vería. El DDoS solamente vería si se está congestionando y lo podría mitigar combinado con VeriSign, pero el resto no. ya ante un suceso de ataque, él simplemente bloquea lo que más fue y el otro tráfico lo pasa lento o puede llegar a tumbarse o a Es correcto, no. colapsar. Tanto como tumbarse, no, el equipo está diseñado para soportar ese tipo de ataques. Lo que sí puede suceder es lo que tú dijiste al principio, que pueda recibir el resto de usuarios legítimos de manera más lenta, porque obviamente va a haber una congestión por encima de él, ¿sí? Entonces, todos esos usuarios nuevos que van llegando por encima de esa congestión, pues obviamente van a tener que esperar a que haya el espacio para poder atenderlos, ¿sí? Pero no es que el equipo se vaya a caer ni que el servicio se vaya a caer, eso sí hay que dejarlo como muy claro. Ok. Y te hago la última pregunta. En el escenario, cuando funciona con el VeriSign y se conmuta el tráfico por VeriSign, Uh -huh. y él entrega el tráfico ya puro al DIDO, ¿cierto? Uh En -huh. ese momento, cuando hace esa conmutación, él hace la conmutación a nivel público con las mismas IPs que están las publicaciones, o sin embargo, se utiliza otro tipo de IPs Sí, para burlarlo. hay dos maneras de hacerlo como hablamos ahorita. Un tema es por BGP y el otro es a nivel de DNS. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas ahorita de direcciones IPs, entonces simplemente lo que sucede ahí es que yo lo que tengo que hacer obviamente es un desvío de ese tráfico por DNS, es decir, que ya las direcciones IPs con las que me van a encontrar los usuarios en Internet no va a ser la dirección IP que tenía originalmente en mi aplicación web, sino que va a ser la VeriSign. ¿Por qué? Porque yo hago un cambio en el registro tipo A en el proveedor de servicio de DNS que yo tenga y al actualizar ese registro tipo A, pues obviamente los usuarios en internet que busquen esa dirección, ese nombre, pues los va a redireccionar a la dirección IP de VeriSign. Pero eso es un cambio Ok, sencillo de DNS, simple, no requiere ningún cambio de infraestructura. ok, y el DNS debería de estar afuera. Si el DNS está detrás del FortiGate, Lo que pasa es que cuando está estamos dentro hablando de DNS públicos, son DNS que se replican a nivel de Internet. Entonces, pues no exacto. tiene mucho sentido que se tenga el DNS interno para hacer la resolución pública. Normalmente lo que Porque es tiene, que, señor. Uh-huh. sí, bueno, lo que pasa es que hay DNS donde el cliente también tiene DNS públicos de donde denuncia sus IPs públicas. Uh-huh. Es como entraría, digamos, a conmutar ese DNS público si el DNS, porque tiene congestión, ese enlace está congestionado, a responder.
Ah, no, claro. Pues, digamos que más allá de que lo tengan en un proveedor u otro, en una nube u otra, o tengan el DNS principal, como dices tú, digamos que en un caso muy específico a nivel interno, y ese DNS principal que a nivel interno tenga que replicarse por allá con los roots y demás, pues no importa dónde sea que tengas el DNS principal o el registro de DNS alojado. Lo que importa es que tú haces la actualización de ese registro de DNS para que el registro tipo A pues ya no sea equivalente a esa dirección IP que tenías originalmente, sino que sean las direcciones IP de VeriSign. ¿Sí? Sería pues un servicio bajo demanda nuevamente. Ah, listo, muchas gracias. Sí, ok, vale, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? ¿O dejamos hasta ahí? Bueno, no habiendo más inquietudes hasta ahí, agradezco mucho su tiempo y disposición por esta charla. Espero que se haya sido de su agrado y les haya permitido ver otras posibilidades también, no solo a nivel preventa, sino también a nivel comercial, a nivel de negocio y pues como veo también a nivel de postventa. Eh, Espero que sigamos en contacto para este tipo de encuentros. Y sin embargo, obviamente yo sigo trabajando con Andrés para apoyarlo en ese tipo de requerimientos, de necesidades que puedan surgir en razón de las soluciones que ustedes manejan. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Recuerden que Gracias, Juan. yo les envío la grabación al correo de Andrés y ya ustedes, digamos que la replican a nivel interno. ¿Listo? Muchas gracias, Gracias, Juan. Juan. Vale, vale, con mucho gusto. Bueno, igual, si surge cualquier otro tema en el camino, algo que se les haya ocurrido, alguna inquietud adicional, no duden en escribírmela por correo y yo les daré respuesta lo antes posible. Una feliz tarde, con mucho gusto, estamos en contacto. Gracias Andrés por todo, por el espacio. Estamos en contacto, ¿vale? Andrés se fue. Aquí estoy. Gracias. Ok, Gracias, vale. Juan. Chao, chao. Gracias, vale. Chao, un abrazo, saludos. Que esté muy bien.